Hola a todos, mi nombre es Rocío Fernández y el proyecto que hemos realizado se titula La inteligencia artificial generativa en la formación docente, prácticas para aprender, crear y reflexionar. Este proyecto lo hemos realizado tres profesoras, compañeras de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Valencia, en concreto la profesora Lucía Alonso del área de Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación y Psicología del Desarrollo del Lenguaje, la profesora Laura Padilla del área de Ciencias Naturales, del área de Fundamentos y Didáctica de Ciencias Naturales, y yo, que soy Rocío Fernández, del área de Tecnología Educativa y Matemáticas. Bueno, este proyecto surge ante la necesidad de actuar en las aulas, en la universidad, ante el gran debate que estamos viviendo en estos momentos con la introducción de la inteligencia artificial generativa. ¿Supone esto una amenaza o una oportunidad? Nosotras vemos que es el momento de dejar excusas atrás, de poner el foco en el alumnado, en ese proceso de aprendizaje del alumnado con este tipo de herramientas, que sabemos que ellos las están utilizando, aunque quizá de una forma descontrolada, sin ningún tipo de guía por parte de sus profesores. Así pues, lo que nos propusimos es integrarlas, adecuarlas dentro de los proyectos de las asignaturas y analizar cuál es la situación, cuál es el aprendizaje, cuál es este proceso. Así pues, propusimos este proyecto que parte de tres objetivos. El primero es diseñar prácticas de aula con inteligencia artificial generativa, seleccionar las herramientas que van a ser comunes para los proyectos, coordinar estas prácticas y estas actividades y adecuar también instrumentos y técnicas para la recogida de información. Implementar las prácticas con los estudiantes, aplicarlas en el aula y pues también conocer su punto de partida, establecer sinergias con el alumnado y luego reflexionar sobre esta mejora de aprendizaje que se produce al utilizarlas dentro de los proyectos finales de las asignaturas. Es muy importante también para nosotras sensibilizar al alumnado de estas herramientas, puesto que nuestros alumnos van a ser futuros maestros, futuros educadores y van a trabajar seguro con este tipo de herramientas en su futuro profesional inmediato. Nuestro proyecto lo realizamos durante el curso 2024-2025 en ambos cuatrimestres, en nuestras asignaturas. Tuvimos una muestra de 259 estudiantes de la facultad repartidos en 8 asignaturas de grado, entre grados de Educación Social, Magisterio Educación Primaria, Magisterio Educación Infantil y 2 asignaturas de Máster de Profesorado de Educación Secundaria. Hicimos una investigación mixta basada un poco también en recogida de datos cuantitativos a partir de los cuestionarios pre y post y cualitativos a partir de los grupos de discusión. Este cuestionario, aunque fue diseñado ad hoc con 3 dimensiones de motivación, creatividad y pensamiento crítico, con 12 preguntas tipo Likert, es un cuestionario que surge también de esa lectura y esas primeras experiencias de otros compañeros que han ido publicando estudios similares al nuestro. Y la intervención consistió en diseñar en nuestras asignaturas, muy variadas, como decía, porque nosotros somos de 3 áreas de conocimiento diferentes, un proyecto final que utilizaran los alumnos al menos 3 herramientas de inteligencia artificial generativa. Y poniendo unos puntos comunes de partida y analizando después el resultado en estos proyectos con estas herramientas. El proyecto en la fase de implementación tiene como 3 grandes fases. La primera fase de preparación con respecto a la preparación docente consistió en una serie de reuniones, sobre todo al inicio de cada cuatrimestre, para establecer un poco el punto de partida y nuestras sinergias en el conocimiento de la inteligencia artificial, para tomar numerosos acuerdos sobre qué herramientas utilizar, cómo iban a ser los proyectos, ¿no? Qué características tenían los proyectos en cuanto a su realización, si eran grupales, si no lo eran, etcétera, y acuerdos también en cuanto a la evaluación, porque para nosotros es importante evaluar el proceso y no solo el resultado final, lógicamente. Y luego con la fase de alumnado, esta fase de inicio consistía en hablar con los alumnos en el aula, en una primera sesión sobre qué es la inteligencia artificial, pasar el cuestionario pre, explicar mínimamente las herramientas que habíamos elegido para la realización de los proyectos y sí que incidimos bastante en el diseño de prompts correctos, en enseñar al alumnado cómo tenían que realizar este tipo de instrucciones para que las respuestas que generara la inteligencia artificial fueran acordes a lo que nosotros consideramos que tenían que saber los alumnos y que tenían que tener los proyectos. La fase de implementación en las aulas consistió en, durante varias sesiones, los alumnos trabajaron de manera grupal, de manera bastante autónoma en sus proyectos con las herramientas que habíamos seleccionado. En concreto hicimos una variedad de proyectos como eran infografías, páginas web,
breakouts educativos, póster científicos, situaciones de aprendizaje tanto para primaria como para secundaria, y también tuvieron que generar en el máster de secundaria en tecnología un chatbot educativo. Y como recursos de inteligencia artificial seleccionamos varios. Entre ellos los alumnos principalmente utilizaron ChatGPT y Canva, también Copilot, Miro y Napkin para diseño de diagramas de esquemas y demás, y como herramienta gráfica la que más les gustó y la que más utilizaron fue Leonardo AI. Como decía, siempre incidiendo en esa instrucción, en esos prompts, para que tuvieran una revisión crítica, seleccionaran la información que devolvía la inteligencia artificial y el resultado que les finalmente incorporaran a los proyectos fuera el adecuado. La fase de implementación termina con la exposición de los proyectos grupales y el pase del cuestionario POST. Algunas asignaturas se expusieron en el salón de acto, otras en sus propias aulas. Se entregó una memoria donde también había una parte importante del proyecto dedicada a la IA, qué herramientas habían utilizado, qué prompts habían generado, ventajas, inconvenientes, etc. Aprovechamos también este espacio para generar grupos focales en los grupos de trabajo con unos puntos comunes, como unos guiones, donde el alumnado nos dio información que luego nosotros hemos analizado, y también hubo una gran discusión en el aula sobre estas herramientas y su futuro profesional con la inteligencia artificial. Bueno, con respecto a resultados, pues primero la muestra ha sido 259 estudiantes con una edad media de 24 a 87 años. La muestra constituyeron 184 mujeres y 75 hombres, lo cual es representativo de nuestra facultad, donde hay muchas más mujeres que hombres. 200 estudiantes fueron de grado y 59 de máster. Y de todos ellos, tan solo 4 no habían utilizado nunca inteligencia artificial antes de iniciar el proyecto. Con respecto a los datos cuantitativos recogidos en el pre y en el post, comentar que hubo una alta participación voluntaria tanto en el pre como en el post, y bueno, pues los datos en general, todas las puntuaciones han sido altas, tanto en el pre como en el post. Paradójicamente en el pre ya todas las 3 dimensiones puntuaban por encima de la media, era una escala Likert de 1 a 5. Y bueno, de las dimensiones, después de realizar el proyecto en el aula, la que más experimentó un cambio, un incremento, fue la de motivación. Si separamos los datos entre alumnos de máster y grado, vemos que la curva de crecimiento es pues similar, aunque el pensamiento crítico en los estudiantes de máster se han mantenido un poco por encima, ¿no? Quizá también es porque son estudiantes más experimentados, más mayores, más con esa parte crítica, ¿no? Con este tipo de herramientas. Y bueno, y también curiosamente en pre los alumnos de máster puntuaron por encima, y sin embargo en el post fueron los alumnos de grado los que puntuaron más alto, es decir, tuvieron como más crecimiento, ¿no? Entre el pre y el post los alumnos de grado. Con respecto a los grupos focales, el alumnado nos dio mucha información, hemos sintetizado algunas de ellas en la diapositiva, y es que el alumnado en general estaba contentos con los proyectos, dice que no cambiarían nada del proyecto, que ellos se posicionan de manera crítica, ¿no? Diciendo que no han tomado las ideas que les han dado la inteligencia artificial al pie de la letra, sino que han sido ideas pues para aumentar su propia creatividad. Consideran que el uso ha sido intuitivo y fácil, ¿no? En todas las herramientas, incluso en las que no conocían. Piensan que estas herramientas les ha ayudado a organizar sus ideas y también les ha obligado a comprobar los resultados. Creen que son altamente efectivas, sobre todo en la parte gráfica, ¿no? En la parte de diseño. Y también han aprendido a cuestionar sobre todo al ChatGPT, ¿no? Que era la herramienta que la mayoría conocía, y piensan, por supuesto, que les ahorran mucho tiempo en aquellas cuestiones como más mecánicas de trabajo. Los mismos alumnos han expresado algunos problemas, ¿no? Que ven con las herramientas, como la excesiva dependencia cada vez mayor de este tipo de herramientas, y también dicen que al ser gratis, pues muchas veces hay que esperar, ¿no? Para poder volver a utilizar las herramientas durante un tiempo, ¿no? Respecto al grupo focal de las docentes, hemos incidido en estos 3 puntos. La carga de trabajo adicional. Es verdad que finalmente ha sido menor de lo esperado, se han resuelto los problemas de coordinación temporal entre nosotras, y había al principio un reparto más desigual, ¿no? Al inicio, ¿no? En el conocimiento de las herramientas de IA. Con respecto al trabajo en el aula con el alumnado, pues ha habido bastante colaboración entre las profesoras y adaptación a los recursos. Ha habido un uso positivo en el aula, el alumnado lo ha acogido de buen grado, ¿no? Este tipo de proyectos, y creemos que ha habido un impacto positivo en el aprendizaje con los alumnos.
Con respecto a la satisfacción general del proyecto, bueno, pues pensamos que sí que se ha producido ese pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes al realizar el proyecto. Ha habido un impacto positivo en la práctica, también con las docentes, no solo con las expectativas del alumnado, sino también las nuestras. Y bueno, pensamos que necesitamos una formación continua por nuestra parte. A modo de conclusiones finales, también pensamos que ha supuesto una ventaja, ¿no?, el haber utilizado estas herramientas en una variedad de proyectos finales distintos, ¿no?, porque así nos ha permitido también analizar resultados desde distintos puntos de vista. Ha generado gran expectativa este pequeño proyecto de innovación con otros compañeros en nuestra facultad, debido a la actualidad de la temática, a la necesidad de comenzar, ¿no?, a tomar iniciativa en estas cuestiones y también ganas de compartir saberes, ¿no?, con los estudiantes con respecto a la inteligencia artificial. Vemos necesario el crear alguna guía de ayuda práctica, sobre todo que sea práctica, ¿no?, para los profesores, para que puedan incorporar la inteligencia artificial en sus aulas de manera sencilla, ¿no?, que sirva de punto de partida para otros proyectos similares. Y ya a modo de conclusión general, simplemente comentar que la implementación del proyecto ha sido mucho más sencilla que la planificación. En el aula, la utilización de la IA por parte del alumnado pues es una realidad. Solo hemos tenido que guiarles a través de ese diseño de prompts, a través de ciertas lecturas, ciertas preguntas y cierto debate, ¿no?, entre los propios compañeros, con las profesoras y también con el propio chat y con la propia inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención.